Muy buenas noches. Profesor, ya podemos iniciar. Buenas noches. Sí, les está dando tiempo, como siempre, para que se conecte la mayor cantidad de estudiantes. Tenemos 43 estudiantes de un listado de 55. Profe, usted nos avisa. No, vamos a iniciar de una vez, no te preocupes. Bueno, señor. Ok. Bueno, Gina va a compartir. Joelis Sí, también. sí, señor. Es el mismo, y Gina. No, no vamos a iniciar nosotros, como lo habíamos acordado. Sí, dale. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la lluvia? Profe, el calor también Uy, sí, nos ha terrible. tratado muy mal. Terrible, terrible. Llueve, hace calor, la señal es mala. Sí, señor, está colapsado todo. Que lo Sí, digan todos mis compañeros. sí, Está ahora con todo. con Afini haciendo trabajos por toda la ciudad como para rematar. Se va el agua de repente, se va la O luz de sea, que repente. si se va la luz, Eh, de una se empieza a fallar el agua. Bueno, qué vaina. Bueno, bueno, profe, gracias por su intervención. Muy buenas noches para todos. En medio de la circunstancia y todo, bueno, lo importante es que tenemos vida y pues creo que Amén. la mayoría estamos todos completos en nuestra familia, entonces eso es lo más importante. Mi nombre es Gina Tinoco García, nos presentamos. Mis compañeras son Laura Venera y Ana Castellón. Pues ella era la compañera que tiene inconvenientes en Arjona. Si en alguna oportunidad se queda así como en silencio es porque pues tiene los datos débiles. Bueno, Ok. haciendo como un recuento sobre el tema que ya hemos venido abordando, eh, y que hace referencia a la sección 11 pues, de la NIF, ¿sí? Para pymes. Hacemos un recorderis sobre el objetivo de la sección y es que pues ya haciendo un análisis ya detallado podemos identificar que es similar al de la sección 12. Ambas se utilizan con el propósito de reconocer todo lo que tiene que ver con la baja en cuentas, mediciones e informaciones a revelar, o sea, la parte de los activos y los pasivos financieros. Eh, Básicamente, acá en esta sección se consideran todos los instrumentos financieros básicos como los hemos venido comentando, los cuales son el efectivo, los instrumentos de deudas, que los componen las cuentas, los pagarés, los préstamos por cobrar o a pagar también, todos los compromisos que se derivan de recibir un crédito y que no se puede liquidar por su valor neto en efectivo, o sea, en determinado momento, por decirlo así. Las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y acciones preferentes ordinarias sin opción de venta. ¿Qué significa esto? Que pues hay unas inversiones que son a corto, hay otras que son a mediano y otras que son a largo plazo. Dependiendo de esto, pues se va a hacer un reconocimiento en los estados de situación financiera, por decirlo así, dando, digamos, como inicio a esas distintas etapas para el procedimiento que se aplica en esta sección, ¿sí? De reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿Qué son los activos? Bueno, ¿cómo se clasifica esta sección? En activo financiero y pasivo financiero. Pues recordemos todos el concepto de activo como activo, como lo identifica la NIF, y es que es un recurso controlado por la entidad
como resultado de todo lo que es sucesos pasados y del cual se espera obtener eh, a futuro unos beneficios económicos. A diferencia de los pasivos que pues son definidos como las obligaciones, ¿sí? Y todo lo que concierne a deudas y acre- acreditaciones, por decirlo así. Con respecto a las etapas para este procedimiento, se considera como primera medida reconocimiento. El reconocimiento de estos instrumentos financieros en esta sección es a través, primero, es mediante un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio. Como instrumento financiero básico se contabilizará el efectivo, como bien lo comenté ahorita, los instrumentos de deuda, en el caso de un compromiso de recibir un préstamo que no se pueda liquidar por un valor determinado en efectivo, las inversiones, como lo comenté ahorita, de corto, mediano y largo plazo, eh, que son también las que componen las preferentes y no convertibles, y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. También se reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según determinadas cláusulas contractuales del instrumento. Bueno, todo gira en función de este contrato, como bien lo hemos estudiado, y pues podría decir un pequeño ejemplo, y es que se reconocerá, se reconocerá eh, eh, se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que de este mismo activo se obtengan unos beneficios económicos y futuros. Y que, bueno, además el activo tenga un costo o un valor que se pueda medir con fiabilidad. No se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable ese desembolso, ¿sí? Que se vayan a obtener esos beneficios económicos en el futuro. Pues, o sea, independientemente del periodo en el cual se informa ese hecho. En ese lugar esa transacción dará lugar a reconocimiento de un gasto. Bueno, como lo comenté ahorita, el tema de reconocimiento de las inversiones son a corto, mediano y largo plazo. Y se puede decir que las inversiones de mediano y largo plazo se reconocen como activos no corrientes y las de corto plazo como activos corrientes. Con respecto a la fase de medición, en esta sección se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos. Bueno, mi compañera que está conectada, ella va a hacer la continuidad. Adelante. Bueno, retomando pues lo que decía mi compañera Gina y haciendo un aporte, bueno, si bien la sección 11 de NIF para PYME, también podríamos decir que puede entrar como política dentro de una entidad porque es la que te va a dar ese reconocimiento o es la que te vas a basar para poder medir la relevancia de los instrumentos financieros, como ella bien decía, los activos financieros y los pasivos financieros. Y si bien hay que también recalcar de que existe también un coste amortizable, que en síntesis es el modelo que consiste en tomar el valor inicial del instrumento y aumentarle los intereses, disminuirle los pagos. Esta operación se hace periodo tras periodo, así como ya lo mencionaba con el ejemplo del crédito. También pues existe la medición, está la medición inicial y es como ella lo estaba planteando, al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo, se medirá pues al precio de la transacción. Y esto también incluye los costos de la transacción. También hay que reconocer de que existe un valor razonable
y este valor razonable entra en la NIF, en la sección 11 para NIF, que únicamente es aquí donde existe como esa relevancia en el valor razonable porque sirve para los instrumentos financieros, aquellas inversiones que se cotizan en la bolsa. Entonces entra lo que es el valor razonable y luego hay que también tener en cuenta la medición posterior, es cuando se mida el costo amortizado utilizando el método de interés efectivo que normalmente lo conocemos, es ese cuadrito donde planteamos el reconocimiento del activo menos el reembolso principal, amortizamos lo que son los intereses y de esa manera pues nos basamos para poder reconocer o tener en cuenta cuáles fueron esas bajas en cuenta, qué medición hubo dentro de la empresa con respecto a los instrumentos financieros. Básicamente creo que esa es nuestra intención. No sé si Ana está conectada, siempre pudo. Profe, creo que ya. Ok, listo. Muy bien, grupo. Excelente presentación, Sí, Gina. no pudo conectarse la compañera de Arjona, no señor. Ok, listo. No hay problema. Ya le tengo aquí la señalización. Listo. Teníamos otros grupos pendientes acá. ¿Algún grupo que esté listo? Creo que estaba el de Joelis. Creo que era el que estaba intentando compartir también. ¿Tenemos algún grupo? Profe, el de nosotras, pero no veo a ninguna de las compañeras conectadas. El de Natalia. Natalia Orla. Ya, un momento, profe. Ok, dale. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi grupo. Ok, Luz Adriana. ¿Puedes compartir? Sí, profe, ya estoy buscando para compartir. Ok. Buenas noches, profesor. Eh, Mi Buenas grupo noches. está compuesto por Luz Adriana y Luz Adriana y mi persona, José Ángel Beleño Asís. Ok, José. Los escuchamos. Ok, profesora. Eh, Como estamos hablando, los compañeros están, perdón, el, aquí tenemos, le hablaremos de los instrumentos financieros básicos. Una pequeña introducción de la sesión 11
dice que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una edad, de una entidad, perdón, y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio. El alcance que tiene esta sesión disculpe, profe, que tuve una interrupción por acá. El alcance que tiene la sesión 11 pertenecen a esta sesión los que cumplen las condiciones del párrafo 11, que son, las condiciones son efectivo, un instrumento de deuda como una cuenta, pagaré, un préstamo por cobrar o pagar que cumpla con las condiciones del párrafo 11.9. Un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo. Y cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumplan las condiciones del párrafo 11.9. Una inversión en acciones preferencial no convertibles y acciones preferencial ordinarias sin opción de venta. Los instrumentos financieros básicos se dividen en activo financiero y pasivo financiero. Los activos financieros son préstamos y partidas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Los pasivos financieros son débitos y partidas a pagar. Pasivos financieros mantenidos para negociar. Continúa la compañera. Buenas noches, profesores y compañeros. Bueno, un momento, profe. Profe, disculpe. Bueno, el proceso contable de los instrumentos sería reconocimiento, medición inicial, medición posterior, información a revelar. La medición de los activos financieros, la medición inicial sería los precios de la transacción. La medición posterior, costos amortizados utilizando el método de interés efectivo. En los pasivos financieros, la medición inicial sería el valor presente. Y en la medición posterior, para los instrumentos financieros que se mencionan en el párrafo A, B y C de lo anterior, debe evaluarse el deterioro del valor o la incorribilidad en el párrafo que se encuentra en el 11.21. Las revelaciones serían la base utilizada para determinar el valor razonable, el resumen de las políticas contables significativas, la significatividad de los instrumentos financieros, de su situación financiera y su rendimiento, y partidas de ingresos, gastos o pérdidas. La baja de cuentas. La naturaleza de los activos, la naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la entidad continua expuesta,
y el importe en libros de activos o de cualquier pasivo asociado que la entidad continúe presentando. Listo, profe. Ok, Luz. Bien. ¿Algún grupo? ¿Tenemos algún Profe, grupo? nosotros. Ok, dale. Luis Cueto. Profe, ya se dejó de compartir. Yo no estoy compartiendo, pero ya Luz Adriana, ya dejaste de compartirlos. Listo, profe. Se ve, profe, se ve. Sí, yo alcanzo a ver aquí. Se está viendo bien. Bueno, la sección 11 de las NIF, instrumentos financieros básicos, dice, una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la sección 11, como son los efectivos, los instrumentos de deuda, como son las cuentas de pagaré o préstamos por cobrar o pagar, un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. Dice que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. A continuación, mi compañera le va a hablar sobre la medición inicial y la medición posterior. Bueno, la medición inicial. Al reconocer inicialmente, la empresa lo medirá al precio de la transacción, que incluirá el costo de la transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que miden al valor razonable con cambios en el resultado. En el caso de tratarse de una transacción de financiación en la relación con la venta de bienes o servicios, si el pago se aplaza más allá de los pactos términos comerciales o se financia a un tipo de interés que no es una tasa de mercado, en cuyo caso la identidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados. El- Sobre la medición posterior, la entidad medirá los instrumentos financieros sin deducir los costos de la transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los instrumentos de deuda corrientes, activos o pasivos corrientes, se medirán al importe no descontado del efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo, que podría ser cero, menos el deterioro del valor. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán generalmente si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de una forma con fiabilidad.
En caso de no poder medir fiablemente, se medirán el costo menos el deterioro del valor. Ah, profe, yo soy Gianely Tirado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Algún grupo pendiente? O ya terminamos aquí. Profe, nosotras. Ok, Natalie. ¿Cómo tú compartes? Una pregunta para Gina. Gina, el apellido de Ana. Sí, sí, señor, no sé si me escucha ahí, es Castellón. Castellano, ok, gracias. Bueno, señor. Ahora, ¿qué voy a poner? ¿Ya tienen la visual, jóvenes? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Natalie. Bueno, entonces comenzamos hablando sobre los instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Pues el instrumento financiero es un contrato que da un lugar a un activo financiero de una entidad a un pasivo financiero o de patrimonio de otra. Eh, en los ejemplos de los instrumentos financieros encontramos los activos como los efectivos, los instrumentos de deuda, con cuentas pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. Las inversiones de acciones preferentes y en los pasivos encontramos los préstamos bancarios que permiten que el prestario liquide el acuerdo anticipadamente, las cuentas por pagar y las cuentas de origen comercial y pagarés. Tendiendo a esto, entonces, eh, podemos explicar entonces que el instrumento financiero, su razón prácticamente se presenta por la necesidad de inversión y como excedente de ganar un ingreso o necesidades de financiación como créditos, mercancía, entre otros. Bueno, entonces, este instrumento financiero pues se clasifica en un proceso contable establecido, pues que primero se da un reconocimiento, una medición inicial, una medición posterior, las revelaciones y por último pues se da de baja en cuenta. En el reconocimiento, pues una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierte en una parte de las condiciones contratales del instrumento. O sea, se dice que un activo o pasivo financiero se reconoce en el balance en el momento que la empresa adquiere una parte obligada. Claro está que se tienen que tener en cuenta las cláusulas contractuales del instrumento que se va a reconocer. El registro se hace ya sea en el momento de la contratación o en el momento de la liquidación. Cabe recordar también que el contrato puede o no estar escrito. Lo que importa es que la naturaleza vinculante
que da derecho a recibir los flujos de efectivos del activo financiero o que genere la obligación de entregar flujos de efectivo del pasivo financiero. Bueno, la medición inicial. Bueno, en la medición inicial, el activo o pasivo se medirá inicialmente al costo de la transacción, salvo si ésta pues, se constituya una transacción de financiación. La partida, pues, inicialmente se medirá al valor presente de los cobros futuros descontando a una tasa de interés de un mercado para un instrumento de deuda similar. La medición posterior para los activos financieros debe evaluarse en el deterioro del valor o la incobrabilidad. Ya voy, mami. Perdón, profe. Disculpe un momentico, profe. Ok. Ok, no, chao. Profe, qué pena. Lo siento mucho. Bueno, prosigo con la medición posterior. El costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, las revelaciones, la base utilizada para determinar el valor razonable. También tenemos el resumen de las políticas contables, la significatividad de los instrumentos financieros, de su situación financiera, en su rendimiento, las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Y la baja en cuenta. Esta expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. La entidad transfiere sustancialmente a terceros todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. También reconocerá por separado los derechos y las obligaciones conservadas o creados en la transferencia. ¿Listo, María José? Natalie, Urda y María José. Solo ustedes dos, ¿verdad? Ana Olmos y Loraina Tafur. Ok.
Bien. ¿Algún grupo pendiente? Ok, Ana. Lola Interfood. Bien. Tengo algunos jóvenes sin participación aquí. Tengo a Gualberto, a Will Gómez, a Daniel González, Karen González, Jerly Martínez, Giancarlos, Jairo Pelufo y Pablo Andrea Torres. Bien, son en este momento las 7:18. Vamos a dar continuidad con los temas. Profe, buenas noches. Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo estás? Profe, Karen González de mi grupo. Karen González, déjame revisar, Karen González. Ok. Señor. ¿Quiénes son los integrantes de ese grupo? Recuérdame. Sí, Paula. Villeta. profe, Paula Agudelo, Elis Vázquez, Karen González y mi persona, María Rieta. Paula Gudelo, María Eugenia Arrieta, Elis Vázquez Y Karen González. y Karen González. Ok. Por alguna razón no la puedo ver. González. Listo. Gracias. Sí, no sé. No la noté seria. Pero si la tengo en el registro manual, si la tengo dentro de tu grupo, no la tengo en el registro del computador. Ya la agregué. Bueno, les decía que iba a darles continuidad con la temática. El tema que vamos a hablar hoy es continuidad de la parte de acciones. Se llama análisis bursátil. Regálenme 2 minuticos. Eh, reviso algo aquí en el sistema. Un momento.
Bien, me confirman si tienen la visual de mi pantalla, por favor. Sí, señor. Ok, perfecto. Les comentaba que vamos a abarcar un tema asociado con el tema de inversión en acciones. Este tema es muy interesante para entender un poco lo que es el mercado desde lo práctico, desde lo que realmente nosotros podríamos hacer si queremos invertir en acciones. Obviamente, pues el mercado accionario, el mercado bursátil, es un mercado muy volátil y recomendación de primeras es que si no tiene conocimiento suficiente sobre lo que está haciendo, no lo haga, porque obviamente hay muchas variables y los que normalmente ofrecen asesoría, orientación para este tipo, pues lo hacen más viendo su negocio que el negocio de quien quiere invertir. Eso hay que tener cuidado. Entonces, una vez le venden a usted la idea de que puede volverse rico de la noche a la mañana, que ahora es muy común ver ese tipo de publicidad, te quieren enseñar modelos de inversión, pero a veces incluso las inversiones que ellos ofrecen no son inversiones reales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, de pronto esto les va a servir como punto de partida. Obviamente ustedes como analistas financieros tienen que tener, como contadores y con el perfil de analista financiero que salen de la universidad, pues tienen que tener los conocimientos básicos sobre el tema. Ya sabemos qué es una acción, ya sabemos qué tipos de acciones hay, ya sabemos qué empresas pueden emitir acciones, comprendemos el contexto en el que las acciones se mueven dentro del mercado bursátil. Ahora vamos a detallar un poquito, incluso vamos a hacer ahorita un recorrido, esperemos que nos alcance el tiempo, para ver una herramienta de internet. Vamos a entrar a una herramienta y vamos a analizar allí algunos datos donde yo puedo conseguir parte de este análisis bursátil porque es muy práctico y me permite ver información y vamos a ver la estructura e incluso vamos a ver el EBITDA como uno de los principales indicadores para el análisis en cuanto a opción de inversión tienen las personas. Vamos a revisarlo. Esperemos que nos alcance el tiempo para cerrar hasta allí. Bien. Análisis bursátil. ¿Qué es el análisis bursátil? Ya hemos hablado del análisis financiero, ya ustedes saben qué es un análisis financiero. Ya saben qué son las razones financieras, ya saben cómo aplicar una razón financiera, ya saben cuáles son los estados financieros que nos ayudan a hacer un análisis financiero y de qué forma lo podemos manipular en el debido, en la debida interpretación del término, ¿no? Manipular en la debida interpretación del término, manipular para hallar valores relevantes, para hallar significado en los valores que aparecen en los estados financieros, porque más allá del estado financiero, si no tengo la forma de analizar la información que está contenida allí, pues no son más que cifras frías que no me indican, no me dicen nada de la empresa como tal. Y si alcanzo a interpretar algo de la empresa, realmente es algo muy superficial. Por ejemplo, si me dice el volumen de ventas respecto al volumen de costos que tiene la empresa, pues eso varía de una empresa a otra. Puede ser bueno, puede ser malo, no sabría decir. Me da la razón financiera, pero no, realmente no la podría interpretar. Entonces, el análisis bursátil y de instrumentos de inversión. Y cuando hablamos de instrumentos de inversión, concentrémonos únicamente en este momento en acciones que en función de unos datos actuales o pasados determinan las tendencias o precios de las acciones de las sociedades que cotizan en bolsa. Entonces aquí lo podemos ver de dos formas, ya sea como agente emisor o ya sea como agente inversor. Pero ubiquémonos como agente inversor, es decir, aquella empresa que busca opciones de inversión para maximizar el valor de su flujo de caja, ¿no? Y si maximizamos el flujo de caja de una empresa, recuerden que el flujo de caja es el instrumento de mayor incidencia en el valor de una organización. En la medida en que si yo logro generar un flujo de caja efectivo, positivo, sostenido en el tiempo, obviamente eso va a terminar aportando valor a la organización, porque el flujo de caja es el que me permite a mí desarrollar el día a día de la organización. Es el que me da la liquidez y el que me da la solvencia. Y recuerden que cuando hablamos de liquidez estamos hablando del corto plazo. Y cuando hablamos de solvencia estamos hablando de largo plazo. Entonces, en esa medida, obtener o tener opciones de inversión para aquel capital que no estoy utilizando de momento,
es decir, que tengo un remanente en la liquidez, yo ese capital lo puedo poner a producir en un momento dado, ya sea en inversiones a corto plazo o ya sea inversiones a largo plazo, ¿correcto? En cualquiera de los dos casos, siempre la intención de esta inversión siempre va a ser maximizar el valor de la organización a través del incremento de flujo de caja. Bueno. Hay dos preguntas. Se me olvidaba hacerles la observación. Este material, la guía de trabajo, la guía de la lectura dirigida de este material de trabajo, ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Necesito que por favor le dediquen 15, 20 minutos, que es una lectura corta y obviamente pues está argumentando todo lo que vamos a ver hoy. Si alcanzamos a ver todo el tema y si no lo culminamos la próxima semana. Las preguntas que responde el análisis bursátil. Acuérdense del concepto de análisis. En términos generales, analizar es descomponer y revisar o diagnosticar parte por parte de ese todo. Entonces yo tomo un todo, lo que sea, lo desagrego en las partes que lo componen y luego analizo cada una de esas partes para luego volverlo a integrar. Y eso me va a dar un análisis integral de ese todo. Eso en términos muy prácticos. Entonces, el análisis bursátil lo que quiere responder o básicamente en lo que se concentra realmente son en dos preguntas. ¿En qué invertir? Y en el cuándo invertir o desinvertir. Porque obviamente cuando yo tengo la inversión, cuando una vez yo compro las acciones, la pregunta es ¿y por cuánto tiempo voy a tener las acciones? Es la pregunta que ustedes tienen que hacerse como gerentes financieros. Listo, vamos a invertir hoy en acciones de Ecopetrol. Ajá, ¿y que de forma vitalicia o en qué momento lo vamos a salir de esa inversión? ¿Por qué es importante saber cuándo salir de la inversión? Porque eso determina el grado de rentabilidad que yo puedo obtener, ¿correcto? Si yo conozco el mercado, conozco las variables, obviamente sé con un cierto grado de certeza en qué momento salir de la inversión para obtener el mayor grado de rendimiento sobre dicha inversión. Es decir, yo no puedo tener una inversión de forma vitalicia sin saber cuándo es el mejor momento para vender mis acciones. Eso hay que tenerlo claro. Yo no compro acciones simplemente para tenerlas de forma vitalicia ahí guardados los títulos. No, este es un juego de inversión en el que cada quien quiere ganar o sacar la mayor proporción de rentabilidad posible. Y eso lo hace también conociendo el mercado, conociendo los ciclos del mercado, sabiendo en qué momento está el momento más adecuado para obtener la mayor cantidad de ganancias posibles sobre una inversión en particular. ¿Bien? De eso se tratan las inversiones en acción, de comprar y vender, comprar y vender. ¿En qué momento comprar? ¿En qué momento vender? Listo, entonces las dos preguntas, ¿en qué invertir? ¿Correcto? ¿Y cuándo invertir o desinvertir de esa opción? ¿Qué compone el análisis bursátil? Hay varios elementos, hay diferentes autores, o dependiendo del autor en el que ustedes se concentren, le va a mencionar unos u otros análisis como tal. Eso tiene que ver, tiene mucho parecido a la parte del análisis de proyectos. Dependiendo del autor que ustedes lean, que ustedes investiguen, pues les va a decir, usted tiene que analizar esto, cuál va a variar las variables que va a incrementar o disminuir dependiendo de lo que usted quiera hacer. Pero hay unos estudios que son básicos, pasa lo mismo aquí. Aquí los estudios básicos son el estudio técnico, el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿correcto? Cuando estamos hablando del análisis técnico nos estamos concentrando en la primera pregunta, ¿cuándo invertir? ¿Correcto? El análisis técnico tiene una particularidad y es que es extremadamente cuantitativo. ¿Y qué hace que sea un elemento extremadamente cuantitativo? ¿O de pronto, cuál es la consecuencia de que sea tan cuantitativo? El hecho de que desconoce variables de carácter cualitativo que obviamente pueden incidir en la decisión, pero que yo no las consideré. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del análisis técnico, al contrario del análisis fundamental, no le interesa en qué se invierte, sino que le interesa seleccionar el momento adecuado de cuándo invertir. Esa es la intención del análisis técnico, determinar y ayudarle a definir cuándo
puede invertir. Y es que el mercado bursátil, cuando hablamos, esto también le hago la claridad, cuando hablamos de mercado bursátil estamos hablando de bolsa de valores, ¿correcto? Y ya sabemos que la bolsa de valores pues tiene diferentes opciones de inversión. Tiene bonos, tiene acciones, tiene depósitos en cuenta, tiene mercancía en tránsito, en fin, tiene diferentes opciones. Son títulos, diferentes títulos. Pero nosotros nos concentramos en el que más, digamos que más se tiene en cuenta o más se considera al momento de invertir, que son las acciones, de momento. Entonces, cuando hablamos del análisis bursátil o cuando estamos hablando de lo bursátil, nos estamos refiriendo al mercado de valores, a la bolsa de valores, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos específicamente del análisis técnico, nos va a ayudar a contestar esa pregunta de cuándo invertir, porque resulta que el mercado bursátil, el mercado de las acciones, es un mercado cíclico, ¿correcto? Responde a intenciones personales, humanas. Y las personas tendemos a actuar siempre de forma muy similar en momentos diferentes, dependiendo de las circunstancias. Y eso afecta a los mercados realmente. Cuando compran o cuando se mueve una acción con mayor solvencia, hablando de rapidez y de cantidad, cuando hay alguna variable del mercado que incentiva los sentidos de quien quiere comprar de las personas o cuando desmotiva, es decir, le quita esa intención de compra. Es decir, por ejemplo, cuando, se me olvidó el nombre de este señor, déjenme recordar, el de Apple. El señor Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs, es producto de la lluvia. Cuando Steve Jobs cae enfermo y se ve la realidad de la proximidad de su muerte, eso afecta el mercado de acciones de esa empresa y en términos generales del mercado de acciones de la tecnología, porque este señor tenía tanta influencia en el desarrollo tecnológico de esta empresa que al pensar en que ya no va a estar allí, se ve un vacío en el desarrollo tecnológico de la organización. ¿Correcto? Miren que es un elemento totalmente ajeno a la realidad de una organización, pero eso causa un impacto en las personas que están moviéndose en ese mundo de las acciones, de las inversiones, de las empresas, que les genera temor, les genera miedo y lo que hace es que empiezan a sacar su inversión del mercado. Entonces, en esa medida, esas son las reacciones que yo digo que se repiten o que se reconocen que se repiten en el comportamiento de las personas. Siempre vamos a tener esas reacciones, ¿correcto? Regálenme un momentito, por favor. Bien. Entonces, les decía que los mercados, en términos generales o de forma particular, hablando de una empresa en particular, es un mercado cíclico. Entonces, tenemos tendencias a la subida y tendencias a la bajada, ¿correcto? Y cuando estamos hablando del análisis técnico, lo que intentamos es identificar
esas tendencias que se repiten una y otra vez, ¿correcto? Saber identificar en qué momento empieza una alza, una tendencia de alza, y que no es un momento ficticio que va a durar poco tiempo, sino que va a tomarse un tiempo en subir. Porque si yo logro identificar, por ejemplo, en qué momento las acciones de Ecopetrol, por alguna acción externa o interna de la organización, van a tender a la alza, obviamente ese es el momento ideal para comprar acciones, ¿correcto? Es el momento ideal. Pero si por casualidad yo me equivoco y fue una simple falsa alarma, entonces lo que hago es invertir en una acción que en el corto plazo no me va a dar rendimientos o los que yo quiero, pues, y por el contrario puede tender esa a la baja. Entonces, de eso se trata el análisis técnico. Si yo puedo identificar rápidamente cuando una acción por algún evento va a tender a la baja, obviamente es el momento adecuado, es el momento ideal de salir de esa acción, ¿correcto? Y no dejar que llegue al tope final para luego empezar a contar pérdidas. Un momentico. Bien, eso en cuanto al análisis técnico y la intencionalidad que tiene el análisis técnico. ¿En qué se concentra el análisis técnico? Básicamente en tres elementos. Y observen que son todos de carácter o de corte cuantitativo. Primero, análisis de la oferta y la demanda de los títulos, ¿correcto? Recuerden que el precio de mercado siempre está determinado en cualquier producto que ustedes hablen, siempre va a estar determinado por esa relación oferta y demanda. Ya sabemos que a mayor oferta de un producto, a mayor oferta de un producto, menor será el precio de mercado. Y a mayor demanda del producto, mayor será el precio de mercado. ¿Correcto? Son diametralmente opuestas las reacciones del mercado. Segundo, estudia la historia de los precios y volúmenes de las acciones, ya sea en términos globales, ya sea en términos de mercado o ya sea en términos particulares de una empresa. Entonces, lo que él hace es un histórico de los precios de esas acciones y de los volúmenes con los que se ha movido la venta de esas acciones. Eso también tiene una incidencia en la reacción de las personas. ¿En qué sentido? Si ustedes ven o si un inversionista ve que hoy se van a empezar o se han empezado a mover acciones de una empresa en particular en grandes cantidades, obviamente eso deja pensar o da el pensamiento de que detrás de ese movimiento hay una buena o mala intención. Si asociado al volumen de venta de esas acciones, es decir, al volumen de acciones a un buen precio, querría uno pensar o podría uno pensar de que digamos que la razón o la causa por la que se están moviendo las acciones es buena. Algo que yo desconozco de pronto, que el mercado desconoce, pero quien está moviendo las acciones sabe que algo bueno está detrás. Si con el volumen de ventas alto el precio es muy bajo, yo puedo pensar de que detrás de esa acción, de esa reacción del mercado, hay algo malo. Si yo tengo acciones de esa empresa, muy seguramente voy a considerar también seguir el mismo camino.
Si el que tiene más acciones que yo las está vendiendo a un precio por debajo del mercado, lo mejor será revisar el mercado y muy posiblemente también salir de las acciones, ¿correcto? Tercer elemento, estudia la trayectoria gráfica de los precios, de volumen de operaciones y del interés abierto. ¿Qué significa eso? Ya vamos a entrar a ver una gráfica de estas. La trayectoria de la gráfica de precios está asociada con el segundo punto. Ver la historia de los precios, pero de forma gráfica, cómo se han movido en el tiempo. Y cuando hablamos del volumen de la operación, pues es el volumen de las acciones. Cada vez que han habido grandes movimientos, ¿qué tanto se han movido? ¿Qué volumen de acciones se han movido? ¿Correcto? ¿Y a qué precios? Si han sido precios buenos, precios malos. Cuando hablamos del interés abierto, es saber en términos generales cuál es la participación de esa acción en el mercado. Todos los elementos que tienen que ver con el mercado de esa acción en particular. Esos son los tres elementos en los que se concentra el análisis técnico. Las premisas principales del análisis técnico son: los precios y el mercado se mueven en ciclos, lo que yo les acababa de explicar. Siempre hay una tendencia cíclica a repetir movimientos. Y esto es porque detrás de todos estos movimientos están las personas. Y las personas, tendemos a repetir nuestras acciones de miedo o de motivación siempre en momentos diferentes, ¿correcto? Siempre nos movemos de la misma forma. Y somos muy dados al movimiento colectivo. Es decir, nos alegramos de forma colectiva o nos asustamos de forma colectiva, reaccionamos de forma colectiva. Entonces eso hace que siempre los movimientos de este tipo que están asociados con las motivaciones de la persona, el que invierte está motivado a ganar de alguna forma, el que vende acciones de su empresa está motivado a ganar también. Entonces, como es una cuestión emotiva, siempre va a haber ese elemento humano que convierte el sistema en cíclico. La naturaleza humana no cambia a través del tiempo y reacciona básicamente de la misma manera en situaciones similares y en diferentes momentos. La tendencia se presume vigente hasta que no se pruebe lo contrario. Es decir, si la tendencia que yo observé hoy en el mercado a través del análisis técnico es una tendencia al alza, esta la voy a mantener hasta que yo no pueda observar que hay una situación que diga lo contrario, que va a entrar a la baja. Y eso me permite a mí mantenerme en el mercado. Era lo que yo les decía. Compro acciones hoy y la pregunta es: ¿y hasta cuándo las tengo en mi poder? ¿Cuándo las debo vender? ¿En qué momento las debo vender? ¿Con qué señal tomo la decisión de salir de las acciones antes de que yo empiece a perder valor? ¿Correcto? La intensidad de un movimiento y la duración influencia gradualmente el movimiento contrario subsecuente. Es decir, si el movimiento a la tendencia del alza es largo, tiene perpetuidad en el tiempo, obviamente eso no me da la intención o la idea de que esa tendencia va a ser por largo tiempo, lo que les decía hace un momento, a menos de que yo observe que hay algún evento en particular que va a hacer que ese movimiento a la tendencia al alza cambie de forma contraria. Herramientas del análisis técnico. Esto es lo que nosotros vamos a observar. Gráficas de barra, ya se las voy a mostrar. Formación de apoyo y resistencia y promedios móviles. Cuando hablamos de la formación de apoyo y resistencia, es el nivel de soporte o es un nivel que se establece donde el precio deja de bajar en algún momento dado, o donde el precio, cuando hablamos de resistencia, cuando el precio sube hasta un tope y empieza a bajar. Entonces, apoyo es hacia abajo, hasta dónde puede llegar el precio de una acción a la baja y hasta dónde puede llegar el precio de una acción en la tendencia de subida. ¿Hasta dónde? Ahí estamos entre un apoyo y una resistencia. Eso lo que hace es establecer como un rango de movilidad. Y normalmente ese rango de movilidad se mantiene en el tiempo. Es decir, si una acción tiende siempre a bajar, bajará hasta 20 pesos, un ejemplo. Y subirá por encima de la línea otros 20 pesos. Y siempre que tenemos ese ciclo de subida y bajada, van a ver que siempre la tendencia es a esos topes. Es decir, de ahí no se pasa. Se puede pasar uno o dos puntos, pero siempre es muy similar. Crea como un camino, como una brecha de la acción en particular. Eso lo hace
a nivel de empresa, empresa por empresa. Cuando hablamos de promedios móviles, es calcular ese promedio de movilidad que tienen las acciones en el tiempo, pero por lapsos de tiempo, normalmente por 30 días, por un mes. Entonces yo calculo ese promedio de movimiento, cómo se mueven las acciones en los últimos 30 días, cómo se movieron, cuál fue el porcentaje de movilidad en tendencia hacia arriba y en tendencia hacia abajo, ¿correcto? Eso me ayuda a mí. Recuerden que estamos intentando determinar en qué momento comprar y en qué momento vender. Eso me da a mí la tendencia o la idea de pronóstico de cuándo puedo vender y cuándo puedo comprar. ¿Cuándo puedo comprar? Cuando inicia el ciclo o la tendencia alcista. En ese punto en el que se quiebra hacia arriba la curva, ahí, si yo estoy seguro que va a tener una tendencia al alza sostenida por un tiempo prudente, pues ahí es que yo debo comprar, ¿correcto? ¿Cuándo debo vender? Cuando yo sé que empiezan a bajar, que quiebra la curva hacia abajo, pero que yo sé que no es algo ficticio, sino que se va a mantener a la tendencia a la baja. Ahí debo de vender, ¿correcto? Recuerden que esta herramienta es para determinar cuándo debo de comprar o cuándo debo de vender. El análisis fundamental. Antes de entrar al análisis fundamental, como ya estamos sobre el tiempo, quiero que lleguemos a una página. Se llama, si quieren la buscan ahí en Mr. Google, Yahoo Finanzas en español, coloquen así. Yahoo Finanzas en español. Yo la tengo por aquí ya abierta, si no estoy mal. Si no se me cerró, aquí está. La buscan así, Yahoo Finanzas en español, porque si la buscan solo como Yahoo Finanzas se la trae en inglés. Entonces aquí tenemos, observen, yo busqué la empresa Ecopetrol. Ustedes pueden buscarla aquí en la parte derecha, donde estoy ubicando el cursor. Ustedes pueden buscar la acción o cualquier empresa, la que ustedes quieran. Busqué una colombiana para ver la tendencia de una empresa que nosotros conocemos, sabemos a qué se dedica. Sabemos que es de capital mixto, es capital público, capital privado, que ha tenido emisión de acciones públicas aquí en Colombia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí miren esta cinta de opciones. Resumen, gráfico, estadística, datos históricos, perfil, financieros, análisis, opciones, accionistas, sostenibilidad. Vamos a irnos primero, si ya lo abrieron, vamos a ver la parte de la gráfica. Aquí es donde estábamos hablando hace un momento en la diapositiva que le presentaba la gráfica de precios. Esta es la gráfica que muestra en tendencia. Observen que aquí aparece, si ustedes la pueden aumentar o reducir. Vamos a aumentar solo para octubre. Aquí aparece hoy, 6 de octubre. Miren que aquí hay algo interesante. Miren la tendencia con la que cerró hoy las acciones de Ecopetrol. Tuvo una inclinación. Habría que revisar si esta tendencia era lo que yo les decía, se va a sostener en el tiempo o simplemente es alguna circunstancia, alguna particularidad que mañana va a estar en contra. Miren la del día, muy parecida a la del día 24 de septiembre. Si ven que el 24 de septiembre tuvo una tendencia a la baja, pero luego tuvo un incremento sostenido en el tiempo muy bueno. Prácticamente se lanzó hacia arriba de una forma abrupta. Mire que septiembre fue un mes un poco desequilibrado para la acción, pero a partir del 20 de septiembre, la tendencia al alza fue marcada hasta el día 5 de octubre, hasta ayer, y hoy tiene una tendencia a la baja. No sé si están mirando mi gráfica, si pudieron abrir la suya. Esta es una forma para uno poder invertir en acciones. Recuerdo que alguien en las primeras clases me preguntaba, profe, ¿y cómo sé en qué acciones podemos invertir? Bueno, esta es la primera herramienta que podemos utilizar. Revisar acciones de este tipo de empresas. Obviamente, recuerden que para invertir en este tipo de empresas realmente tenemos que hacerlo a través de comisionistas de bolsa, por lo complicado que resulta entrar uno al mercado como tal. Pero igual esto me da a mí como inversionista, me da una idea de lo que yo puedo y quiero comprar en el mercado. ¿Correcto? Entonces mire que aquí, sin querer, escogí una acción que nos está mostrando una tendencia a la baja. No sabemos si es sostenida en el tiempo,
tendríamos que revisar otra información cualitativa y cuantitativa. Pero esto me daría la intención de que en este momento, para los que tienen acciones, sería bueno venderlas, ¿correcto? A menos de que estén pensando que en algún momento podría haber una tendencia al alza otra vez sostenida. Miren que desde este día, esto fue el 20 de julio, la situación de las acciones de Ecopetrol no ha sido muy buena. Ha tenido muchos altibajos, pero la tendencia al alza no es muy marcada. Es a partir del 20 de septiembre que la tendencia al alza es marcada. Venimos de un pico, mira este pico del día 5 de julio. El 5 de julio las acciones estaban en un tope alto y miren que lo que les decía que es cíclico. Miren aquí el asunto de octubre. Miren que el pico siempre está está en el mismo punto, miren. Está en 13 puntos. El día 5 de julio y ahora se repite la tendencia el día 5 de mayo. De octubre, perdón. 5 de julio, 5 de mayo. Yo podría, a partir de esta visual, de esta gráfica, yo podría decir que si yo quiero vender acciones, este es el momento en que debería de venderlas, porque me muestra la gráfica que la tendencia aquí va a ser a la baja. Miren los otros meses. Este mes, el mes de julio, 5 de julio y el 5 de octubre, han sido los que en referencia a este año han tenido el mayor valor en el mercado de estas acciones. ¿Correcto? No habían llegado tan altas. Miren que aquí estos dos picos, el día 16 de marzo y el día 14 de enero. Si ven que hay una tendencia cíclica, ahí se marca entonces los elementos, el tope a la baja y el tope a la alza. Sin embargo, en julio y en octubre los picos de alza fueron bastante marcados, muy marcados. Indíquenme por favor con el pulgar arriba que están entendiendo el tema este de los ciclos de inversión, de las acciones, del valor de acciones. Profe, la verdad no entendí, ¿me puede explicar nuevamente? Ok, perfecto. Listo, nos vamos aquí nuevamente. Aquí hay unos elementos, estos son elementos técnicos a la hora de hablar del análisis bursátil. Les decía que el análisis bursátil lo que hace es una referencia al mercado de valores, específicamente a la bolsa de valores, a las acciones que se mueven en la bolsa de valores, ¿correcto? Que es un método para determinar para dar respuesta a dos preguntas. Primero, en qué invertir y segundo, cuándo invertir o desinvertir, ¿correcto? Que el análisis técnico que el análisis bursátil básicamente se concentra en dos análisis, dos estudios, el estudio técnico y el estudio fundamental, ¿correcto? Estamos hablando específicamente del estudio técnico. Este estudio técnico lo que se concentra es en contestar la pregunta ¿cuándo invertir o desinvertir? ¿Cuándo comprar o vender acciones en un mercado de una empresa en particular? ¿Correcto? De eso se trata el análisis técnico. Les decía que es un análisis altamente cuantitativo y eso le da una desventaja dentro del ejercicio de tomar decisiones, porque hay muchos elementos del mercado que no son cuantitativos y que pueden afectar realmente la toma de decisiones en cuanto a invertir o desinvertir. Esto por un lado. Por el otro lado, ¿en qué se concentra? Les decía que se concentra en análisis de la oferta y la demanda de los títulos. Recuerden que ese movimiento de oferta y demanda, esa relación de oferta y demanda determina el precio de cualquier producto. A mayor oferta, obviamente, menor precio. A mayor demanda, mayor precio, ¿correcto? Y eso pasa en el mercado de las acciones. Si en el mercado de las acciones encontramos muchas acciones ofertadas, obviamente el precio de la acción tiene que tender a bajar. Si en el mercado encontramos pocas acciones, obviamente eso va a afectar el precio hacia arriba, va a aumentar el precio de las acciones. ¿Correcto? Otro elemento que tiene en cuenta, estudia la historia de los precios y el volumen de las acciones vendidas de una empresa. Es decir, ese precio, desde que salió la primera acción de esa empresa, la primera emisión de acciones de esa empresa, a la fecha, ¿cómo ha sido la tendencia del precio? A la subida, a la bajada, a mantenerse,
ha sido demasiado inestable en el tiempo, es decir, mucha subida, mucha bajada, mucha subida, mucha bajada. Eso me permite a mí poder visualizar cuál es la situación de la empresa. El volumen de ventas de esas acciones, eso también es importante analizarlo. Cuando las acciones de una empresa, en este caso de Ecopetrol, salen al mercado o empiezan a moverse en el mercado, lo hacen en grandes volúmenes o lo hacen de forma segregada, pocos volúmenes de venta. No todo el mundo vende las acciones en un solo día. Y recuerden que en el mercado primario pues salen solo una vez. Luego pasan al mercado secundario y en el mercado secundario se transan es entre particulares. Y entonces Carlos Cardoso hoy no quiere vender las acciones de Ecopetrol y yo soy dueño de todas las acciones, pues ni modo, pues nadie puede comprarlas. No están en el mercado, no están a la venta, las tengo yo guardadas, ¿correcto? Estudio la trayectoria gráfica de los precios, lo que les decía, analizar los precios en el tiempo, pero de forma gráfica, porque es que cuando analizamos en valores absolutos no podemos ver tendencias, no podemos visualizar esas subidas, esas bajadas, esos ciclos que tiene el mercado, ¿correcto? Luego entonces hablábamos de las principales premisas del análisis técnico. Entonces decíamos que eran los precios y el mercado, que el precio y los mercados se mueven de forma cíclica, que era lo que les estaba mostrando aquí en la gráfica de Ecopetrol. Miren que hay un movimiento cíclico, es decir, por un tiempo suben, luego bajan, luego suben, luego bajan, luego suben, luego bajan. Pero miren que hay un cambio en el ciclo. En el primer semestre del año, el ciclo fue muy bajo, muy irregular. Luego, a partir del segundo del segundo semestre del año, los dos ciclos que han tenido de tendencia al alza han sido muy altos, ¿correcto? Eso deja ver que la acción ha mejorado en el tiempo. En este momento, hoy 6 de octubre, la tendencia, miren que pareciera que estuviese cambiando y por la historia del ciclo anterior y de los ciclos anteriores que son inferiores, yo podría decir que a partir de hoy esta acción viene en tendencia a la baja. Es decir, que si usted tiene acciones de Ecopetrol, muy seguramente este es el momento en el que usted debería venderlas, si ya quiere salir de ellas y recuperar su inversión. Muy seguramente usted las compró por acá o a principio de año, entonces ya hay un margen de rentabilidad allí. Recuerden que uno no compra acciones o las empresas no compran acciones para perpetuidad allí, a menos, y esto deben de tenerle claro, una empresa puede comprar acciones de una empresa de forma vitalicia para tener el control de esa empresa, ¿correcto? Entonces, si yo soy una empresa que requiero X materia prima, yo puedo comprar acciones de esa empresa que produce esa materia prima para mí, o que podría producir la materia prima para mí, para controlarla. Entonces yo puedo adquirir, ser el socio mayoritario. No quiere decir que tenga más del 50% de las acciones, pero yo podría tener el 30% y con eso ser el socio mayoritario. Y eso como empresa me daría el poder operativo y administrativo de esa empresa, lo que podría garantizar en el tiempo la sostenibilidad de mi empresa a través de la materia prima. ¿Correcto? Si es un producto escaso en el mercado, eso incluso me podría ayudar a controlar los precios de la materia prima de mi producto. Entonces, ese es un caso muy particular. Pero en términos generales, quien compra y vende acciones lo hace para obtener beneficios en el corto o en el largo plazo, ¿correcto? Entonces, si yo ya sé que la tendencia aquí va a la baja, pues es el momento de vender las acciones y recuperar mi dinero con un margen de rentabilidad. ¿Qué más tendríamos por aquí? La naturaleza humana no cambia a través del tiempo. Estos ciclos que ustedes ven aquí son producto de las decisiones de las personas en cuanto a compra y venta, ya sea porque se sienten motivados a la compra o ya sea porque se sienten motivados a la venta, ¿correcto? O porque están proyectándose a ganar dinero ya, entonces invierten, es el momento de invertir, o porque ya piensan que el ciclo de propiedad de esos títulos es hora de cerrarlo, de venderlas, ¿correcto? Es cuestión de emotividad. La tendencia se presume vigente hasta que no se compruebe lo contrario, hasta que no se demuestre. Es lo que dice aquí. La tendencia fue al alza hasta ayer. Hoy tenemos un pico a la baja. Deberíamos de revisar si este pico realmente indica el comienzo de una tendencia contraria a la que traía la acción en el mercado
o si por el contrario fue que hoy sucedió algún hecho en particular. Por ejemplo, ¿qué hecho en particular puede ser? Cambio de gerente, ¿correcto? La compra de una planta de refinamiento de petróleo o la ampliación de un proyecto. Esos son elementos que afectan en el mercado. Para las personas que conocen el mercado y que están al tanto de esas noticias, puede indicar que sintieron miedo respecto a esos movimientos, algún movimiento en particular, y decidieron vender las acciones, ¿correcto? Y eso hace que haya una tendencia a la baja, ¿correcto? Porque yo vendo, pues, en lo que yo pueda vender inmediatamente. Y eso hace que el precio del mercado pueda caer un poco. Podría ser algo momentáneo, pero yo podría decirles que en este momento que este ciclo se va a mantener a la baja. Vamos a constatarlo en el resto del mes. Vamos a estar pendiente de esta acción, de las acciones de Ecopetrol, a ver qué tendencia tienen. ¿Qué más tenemos en la presentación? Le decía los gráficos de barras. Ese gráfico que estoy viendo allí, que estoy mostrando, puede convertirse en un gráfico de barras. Eso no es problema, es el tipo de gráfico que estamos. Formaciones de apoyo y resistencia. El apoyo y resistencia son los puntos máximos hasta donde se mueve la acción, tanto hacia arriba, tendencia al alza, o hacia abajo, tendencia a la baja, ¿correcto? Ese es el rango. Miren que marca como una calle. Si yo pongo aquí y pongo aquí el cursor, miren que me marca un rango. Ese rango es un precio techo, podría llamarse así como cuando estaba el dólar controlado, se hablaba de precio techo y precio piso, ¿correcto? Entonces el precio se movía, la tendencia se movía dentro de esa calle. Aquí ya se amplió un poco ese margen, ¿correcto? Se amplió un poco esa vía de movilidad en la que se mueve la tendencia de la acción en el mercado. No sé si con eso aclaré la duda que tenían. Pues por mi parte sí, profe, un poco. Ok, listo. Perfecto. Bien. Esto se trata de más empezar a conocer, ya de aquí en adelante lo que vamos a intentar es conocer la realidad de los mercados. Cómo podemos nosotros formarnos ideas de carácter muy argumentativas, no especulativas, ¿correcto? Entonces, cuando usted le pregunten, bueno, ¿y usted invertiría en este caso en acciones de Ecopetrol? Bueno, la verdad, déjeme reviso algunas cifras del análisis técnico, reviso los precios del mercado, vamos a revisar el mercado como ha estado, vamos a revisar incluso las noticias, a ver si es que hay algo que nosotros desconocemos y eso afectó el mercado y que pronto pueda ser algo momentáneo. Ahora, si se van aquí a la cinta de opciones, tenemos otros elementos, los financieros, analicemos la parte financiera. Aquí están los ingresos, el estado de ingresos, el estado de resultado de la empresa, ¿correcto? Aquí se lo desglosan completamente. Eso también sirve para ayudar a determinar las tendencias, a conocer la organización. Y lo que les decía, miren que el único indicador que muestran aquí, bueno, aparte del BPA, el único indicador que muestran aquí financiero es el EBITDA. Y recuerden que el EBITDA es un indicador de operatividad. Lo que indica es la eficiencia en la generación de ingresos de la parte operativa de una organización, ¿correcto? Esos son los movimientos operativos de la organización. Bien, entonces el EBITDA, por ejemplo, aquí está en el valor absoluto es de 25.000 millones, 25.190 millones, 50.000 pesos. ¿Correcto? Este EBITDA lo que toma es la utilidad operativa y le excluye los gastos de intereses financieros, le excluye los gastos de depreciación, le excluye los gastos de amortización, le excluye los gastos de provisiones y le excluye el imporrenta, los impuestos, ¿correcto? Esos 5 elementos de la utilidad operativa. Por eso se dice que es un indicador de la eficiencia operativa de una organización. ¿Qué tan eficiente operativamente hablando es una organización para generar flujos de caja positivos? ¿Correcto? Por aquí también está el balance general. Aquí está, balance general. Nos lo presentan. También lo podemos revisar y aplicarle los indicadores financieros que tenemos para complementar la información de esa tendencia a la baja.
tenemos, bueno, aquí me pasé. En el análisis financiero también tenemos el flujo de caja. El flujo de caja, recuerden que es el elemento que impacta la maximización del valor de una organización. Por eso lo ponen aquí dentro de los estados financieros, como uno de los estados financieros principales. Este es el flujo de caja de Ecopetrol hoy. ¿Correcto? También lo podemos utilizar para hacer el análisis. Aquí tenemos toda la información pertinente que nos podría ayudar a discernir si esta tendencia realmente se va a mantener en el tiempo, una tendencia a la baja, o si es una situación en particular, ¿correcto? Podemos entrar a Google, por ejemplo, y buscar noticias de Ecopetrol. Ecopetrol. En el 2021, a ver qué puede pasar. Ahí podríamos encontrar algo de información. Bien, aplicaríamos también el análisis, el análisis, aquí tenemos el análisis de rentabilidad. Este análisis, el fundamental, a diferencia del análisis técnico, es un análisis altamente cualitativo, ¿correcto? Él sí interpreta variables cualitativas, incluyendo las que ya hemos visto, la de las razones financieras. Hoy no les voy a avanzar sobre este análisis fundamental, lo vemos en la próxima clase. Bueno, jóvenes, espero que el tema haya sido asociado y asimilado a lo que ya ustedes conocen y manejan de finanzas. Insisto, la idea es irnos un poco a la realidad, comprender exactamente cómo se mueve el mundo bursátil, el mercado de valores. Jóvenes, no les quito más tiempo, sé que van para clase ahorita algunos. Nos vemos de aquí 8 días, tenemos el parcial, por favor, prepárense, les voy a montar un trabajo de investigación, lo pueden consultar a partir de mañana en Moodle. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de noche. Amén, profe, gracias. Igual para usted, bendiciones. Amén.